No estábamos completamente seguros de cómo llegamos ahí. Mi equipo de investigación de anomalías y yo estábamos respondiendo a reportes no relacionados en la zona, cuando sin previo aviso nos encontramos cayendo a través del piso a un lugar que, a simple vista, parecía ser un pasillo de hotel o de oficina. Esto fue especialmente extraño considerando que nuestro equipo no detectó ninguna lectura anómala antes del evento. Al principio, no había una forma obvia de salir de nuevo, pero supusimos que si apilábamos al equipo sobre los hombros de los demás para alcanzar el techo, tal vez podríamos atravesar de regreso por el lugar por donde entramos inicialmente. Pero antes de intentar salir, pensamos que podríamos intentar estudiar este lugar. Era claramente anómalo por naturaleza, y sería ventajoso para nosotros y para la Fundación en general reunir tanta información como pudiéramos. La red de pasillos en la que estábamos parecía no tener fin, y todo el lugar estaba decorado de la misma manera. Papel tapiz amarillo, alfombra color crema y techos blancos segmentados con lámparas fluorescentes empotradas que zumbaban. El zumbido de tantas luces era abrumador. El problema seguramente empeoraba por la completa ausencia de cualquier otro sonido. La alfombra hacía que nuestros pasos ni siquiera hicieran mucho ruido mientras explorábamos. A pesar de estar desprovisto de cualquier vida, el espacio se sentía claramente hecho por el hombre, pero de una manera que no parecía pertenecer a ningún tiempo ni lugar en particular. El efecto era inquietante, por decirlo menos. Todos nosotros en el equipo de investigación, sin importar la edad o nacionalidad, expresamos una sensación incómoda de que ya habíamos estado ahí antes. Era como el equivalente ambiental de un maniquí con el rostro inexpresivo. Era tan insípido y sin rasgos distintivos que supongo que podría compararse con cualquier cosa. El lugar donde nos habíamos encontrado no era completamente desconocido para el personal de la Fundación, aunque la anomalía era tan esquiva que no se había documentado muy a fondo. Era conocido como los backrooms del fondo, un extraño laberinto de entornos infinitos, aparentemente hechos por el hombre, que se asemejan a versiones surrealistas y vacías de lugares de nuestro mundo. La parte en la que estábamos vagando actualmente suele considerarse como el nivel 0. Los relatos que se conservan sobre los backrooms del fondo comienzan todos en este punto, y la única forma real de salir es adentrarse más. Así que nos adentramos más. Muchas veces doblamos una esquina solo para encontrar un callejón sin salida. Sin ningún punto de referencia, nos resultaba muy fácil perdernos. Afortunadamente, el investigador David finalmente tuvo la idea de usar calcomanías para marcar los lugares que ya habíamos visto. Él tenía un paquete de etiquetas que normalmente se usan para bolsas de muestras, y se tomó el tiempo de escribir "revisado" en varias de ellas, las cuales pegaba en la pared cada vez que dábamos la vuelta en una esquina. Era como un rastro de migajas de pan, solo que más permanente. Ahora teníamos una forma de saber por dónde ya habíamos pasado y por dónde no. Esto continuó durante lo que se sintió como si pudieran haber sido horas, pero también pudo haber sido solo unos minutos. Tan pronto como caímos en este lugar extraño, todos descubrimos que nuestros relojes dejaron de funcionar. Era como estar en un momento congelado en el tiempo. No me da vergüenza admitir que la calma inquietante, la ausencia de cualquier sonido o decoración de cualquier tipo, cualquier cosa que rompiera la monotonía de nuestro entorno, empezó a afectarme. En los pocos lugares donde no brillaban los fluorescentes, en las sombras proyectadas por las paredes y los pilares de concreto, pensaba que veía movimiento. Aunque me sobresaltaba, lo racionalizaba como producto de la pareidolia, una tendencia de la mente humana a formar figuras de la nada cuando se ve privada de nuevos estímulos. De manera similar, también les buscaba una explicación racional a los sonidos lejanos que escuchaba de vez en cuando. Hasta que miré a la investigadora Janice y vi que ella también había girado la cabeza. Fuera lo que fuera que estaba haciendo el ruido a lo lejos, ella también lo escuchó. Ahora me cuesta incluso recordar qué sonido fue el que escuché. Podrían haber sido voces, pero estaba demasiado apagado y distante como para estar completamente seguro. Le dije a la investigadora Janice que si este laberinto realmente era hecho por el hombre, podría haber tuberías detrás de las paredes, lo que explicaría el ruido ocasional. Ella asintió y estuvo de acuerdo conmigo, pero ahora estoy seguro de que nadie en el grupo realmente creyó esa explicación. Algo, humano o no, había construido este lugar. Y creo que, en algún nivel, cada miembro del equipo estaba pensando lo mismo. No quiero encontrarme con quien quiera que sea. Después de caminar lo que debieron de haber sido millas, tomar fotos e incluso tomar muestras del material de la alfombra y del papel tapiz, llegamos a una sección del laberinto donde las luces empezaron a escasear. Las sombras se volvieron más oscuras, más frecuentes.
Al final de este largo y oscuro tramo del pasillo, vi que algo se iluminó, y casi empecé a acercarme hasta que se movió. Y me di cuenta de que lo que estaba viendo, de hecho, eran un par de ojos brillando, con una sonrisa brillante debajo. Rápidamente retrocedí. Empezaba a tener la fuerte sensación de que debíamos regresar más tarde a esta zona, pero con mejor equipo y quizá con algo para defendernos. Más tarde se comprobaría que tenía razón, y este no sería el último encuentro que tendría con la criatura que otros viajeros han llamado el Smiler. David marcó el área como revisada con una calcomanía y nos dimos la vuelta en la otra dirección. A pesar de lo que esperábamos, pudimos encontrar un tramo completamente nuevo de pasillo que aún no habíamos explorado. Ahora, caminando por este camino, pasamos junto a extrañas anomalías arquitectónicas, como un agujero perfectamente cuadrado en la pared con una escalera de metal que conducía hacia arriba. ¿Crees que hay alguien aquí abajo con nosotros?, preguntó la investigadora Janice. Es difícil decirlo, le respondí. Regresaremos más tarde para investigar este túnel. David marcó el lugar con una calcomanía y tomó una foto como referencia futura. Más adelante en el pasillo, descubrí una abertura en la pared. Tenía aproximadamente 5 pulgadas de ancho, no lo suficiente como para pasar caminando, pero sí lo suficiente para mirar a través y ver bien la sección del laberinto del otro lado. Entrecerrando los ojos, apenas podía distinguir la forma de una de las etiquetas de espécimen de David en la pared. Pero por el rabillo del ojo, creí ver algo más. Una mano, tal vez, pero se movió demasiado rápido para que pudiera distinguirlo. Esto parecía demasiado nítido para ser lo mismo que las sombras en movimiento que creí haber visto antes en nuestra expedición, pero tampoco podía estar seguro de que fuera real. Quizás, si hubiera hecho algún ruido al moverse, habría estado más inclinado a pensar que era real. El silencio de este lugar, salvo por el zumbido constante de las luces, hacía que todo se sintiera tan irreal. Finalmente llegamos a otra sección más oscura del laberinto. Y sin ningún lugar a donde ir, seguimos adelante. Sin embargo, a diferencia de la otra sección oscura que encontramos, esta no estaba completamente a oscuras. Todavía había 2 luces fluorescentes en el techo, pero tenían un tono más frío que el resto del laberinto. Con la luz tenue, el papel tapiz parecía cambiar de amarillo a gris y luego a un azul escalofriante. Definitivamente, esto fue un descanso bienvenido para nuestros ojos después de millas y millas de amarillo brillante. No estábamos preparados para acampar, pero teníamos algunas raciones que podíamos compartir. Para entonces, todos estaban exhaustos, así que decidimos que este era tan buen momento como cualquier otro para descansar. Dormimos por turnos, comiendo barras de granola y tomando sorbos de nuestras botellas de agua estándar para investigadores de campo. La Fundación enviará a alguien a buscarnos, dijo el investigador David, formulándolo como una afirmación, aunque por su tono pude notar que en realidad estaba haciendo una pregunta. ¿Qué pasa si no podemos encontrar el camino de regreso? Debe haber una salida en algún lugar, le aseguré. Al menos todavía tienes muchas calcomanías para marcar nuestro camino. David negó con la cabeza y me mostró el rollo de calcomanías. Podía ver que no quedarían muchas antes de que se le acabaran. En algún momento después de que me quedé dormido, todos fuimos despertados por un ruido sobrenatural. Sonaba como metal raspando contra metal, mezclado con el grito de un animal salvaje. Todos nos pusimos de pie de un salto, buscando la fuente del ruido. Entonces, de la oscuridad, una figura se acercó tambaleándose hacia nosotros. Era una forma imposible, casi como una imagen bidimensional que había cobrado vida. Sus extremidades eran largas y negras. Esto debía ser una de las cosas que había visto moverse en las sombras antes. Su cabeza parecía un garabato sin forma, como el dibujo de una nube de tormenta hecho por un niño. Sin embargo, carecía de ojos o boca, lo que significa que lo que vi en el pasillo oscuro era algo completamente diferente. Salimos corriendo de la habitación, luchando por seguir el camino que David había dejado con sus calcomanías mientras la entidad nos perseguía. Todo el tiempo seguía haciendo ese sonido terrible y ensordecedor que a veces casi sonaba como una voz humana muy distorsionada. No todos pudimos escapar de ella, desafortunadamente. La investigadora Janice tropezó en su pánico y se quedó atrás del resto del grupo, permitiendo que la entidad la alcanzara. No entiendo del todo lo que le pasó. Un segundo estaba ahí. Y al siguiente, ya no estaba. Después me enteré que mientras seguíamos atrapados en los backrooms, su cuerpo fue descubierto por la Fundación en lo que podrías llamar los frontrooms, es decir, nuestro mundo. La encontraron a kilómetros de donde habíamos entrado y parecía que había caído cientos de pies desde la nada.
Pero claro, en ese momento no sabíamos nada de eso. El equipo y yo estábamos todos impactados y horrorizados de que pudiera desaparecer de repente. Pero si podíamos encontrar algún consuelo en esta pérdida, era que una vez que tomó a una víctima, la entidad se retiró de nuevo a la oscuridad. Y finalmente pudimos dejar de huir. Sin embargo, también soy optimista por naturaleza, así que puedo contarte el lado positivo de la desaparición y posterior muerte del investigador Janus. Tengo un lugar en mi equipo para un nuevo investigador que nos ayude en nuestra próxima excursión. Tu mejor oportunidad de ser seleccionado es unirte hoy al Patreon del Dr. Bob, donde puedes convertirte en investigador junior y decidir qué investigo después, además de disfrutar material detrás de cámaras y videos sin censura que solo mis patrocinadores pueden ver. A estas alturas, nuestra prioridad era salir de ahí por cualquier medio. Quedábamos 5 y no sobreviviríamos mucho tiempo con los suministros que teníamos. Finalmente, regresamos al lugar donde todos habíamos caído por el techo. David se ofreció a pararse sobre mis hombros e intentar alcanzar la entrada a la anomalía de los backrooms, pero no sirvió de nada. Sus manos solo encontraron los paneles de yeso del techo falso. Al empujarlos hacia arriba, no había nada detrás de ellos. Parecía que la entrada a este lugar era realmente solo de ida. Con el beneficio de la retrospectiva, puedo decirte cómo es posible atravesar o hacer no-clip a los backrooms profundos. Comparto esta información con la intención de evitar que alguien más cometa los mismos errores que yo. Pero claro, si quieres entrar a los backrooms profundos por tu propia voluntad, realmente no hay nada que pueda hacer para detenerte. Solo puedo aconsejarte que lleves un arma contigo cuando vayas. Los puntos donde es posible atravesar a los backrooms profundos se llaman, dentro de la pequeña comunidad que ha surgido alrededor de esta anomalía, terminales. Estos no son terminales literales, sino lugares donde la realidad no es exactamente como debería ser. Esto puede ser paredes o partes del piso que parecen tener el color incorrecto, u objetos que no proyectan sombra incluso cuando deberían hacerlo. Puertas en lugares imposibles también son un punto de entrada común a los backrooms profundos. Sin embargo, estos terminales pueden ser impredecibles, y aunque a veces es posible hacer no-clip por accidente, puede tomar varios intentos lograrlo intencionalmente. Una vez que logras hacer no-clip, normalmente te encontrarás en el nivel 0, como nos pasó a nosotros. Pero en raras ocasiones, algunas personas han comenzado en el nivel 1 o incluso en el nivel 2. Quizá ahora te estés preguntando quién creó exactamente los backrooms profundos. ¿Será alguna de las entidades monstruosas que hemos encontrado en el nivel 0? Esa ciertamente es una posibilidad, pero es imposible de probar. Algunos exploradores con inclinaciones más religiosas lo han interpretado como obra de un dios creador, y muchas personas lo comparan con las descripciones bíblicas del limbo o el purgatorio. Otras personas lo han tomado como prueba de la teoría de que toda nuestra realidad es una simulación. En esta interpretación, los backrooms son una especie de espacio de desarrollo para que los creadores de la simulación prueben elementos antes de agregarlos al programa. ¿Pero cómo pasas del nivel 0 al nivel 1 y más allá? En este punto de nuestro viaje, el equipo de investigación y yo estábamos a punto de descubrirlo. No puedo recordar exactamente cuándo lo noté, pero en algún momento del viaje, un cambio sutil se apoderó del ambiente. Sentí que mis sentidos se habían entumecido, casi como si estuviera a punto de quedarme dormido. También noté que, en lugar del papel tapiz liso, ahora había un patrón color manila que parecía casi de estilo victoriano. Me acordé de un cuento corto que leí hace mucho tiempo llamado El papel tapiz amarillo, pero en esa historia el papel tapiz lleva a la protagonista a la locura por su imprevisibilidad. Este patrón color manila tenía una regularidad reconfortante. Esta es la llamada sala manila, que muchos viajeros de los backrooms mencionan y que generalmente se considera un lugar para descansar y recuperarse. También es una salida del nivel 0 al nivel 1, como descubrimos cuando la investigadora Diane intentó tomar una muestra del papel tapiz. Ella lo tocó y atravesó la pared como si no hubiera nada ahí. Antes de que el resto de nuestro grupo hiciera lo mismo, David me apartó y me dio un mensaje preocupante. Ya no teníamos más calcomanías. A donde fuéramos desde aquí, si era tan uniforme como el nivel 0, no habría manera de marcar nuestro camino. Pero como pronto descubrimos, caminar en círculos iba a ser la menor de nuestras preocupaciones. Pero esa, sin embargo, tendrá que ser una historia para otro día. Si tienes algún consejo para sobrevivir a futuros niveles de los backrooms, házmelo saber en los comentarios. Mi futuro podría depender de ello.